Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Entre Artes. Hoy día con Luis Armenta Malpica, quien nació en la Ciudad de México en el año 1961. Poeta, ensayista, traductor. Bienvenido Luis Armenta, gracias por estar aquí en Guayaquil. Xiomara, gracias amigos, ¿qué tal? Bueno, Luis Armenta, has llegado a Guayaquil por segunda vez en muy poco tiempo. Nos alegra enormemente que estés ahora formando parte del Festival de Poesía Internacional Liliana Espinel Cedeño. Tienes 23 años de carrera literaria y también como traductor, pero sabemos que has llegado a la literatura por azar. Tu vida anterior no tenía que ver mucho con el arte, pero no tenía que ver con la literatura. Cuéntanos cómo es ese azar de Luis Armenta bailarín, que luego se convierte en escritor y en poeta. Bueno, me parece que es más común esto de lo que podría a uno parecerle, pero en su momento cambian a mi padre de Ciudad de México, que es donde nací, a Guadalajara. Por cuestión de trabajo nos lleva a toda la familia y yo escribía cartas con mis compañeros. Pero en Guadalajara los estudios formales no me interesaban tanto, me escapaba para ir al cine, me metí a estudiar teatro, hice algo de música en la escuela de música y finalmente entré a danza clásica. Estuve varios años siendo bailarín clásico. La expresión, la comunicación con el cuerpo, la disciplina, el manejo con otras artes me pareció importante para contrarrestar estos vaivenes de la vida que de pronto no era tan agradable con uno que va llegando de fuera, que no se entiende con el mundo, en parte por mi timidez, era un hombre mucho más tímido que ahora, pero además este desarraigo de venir de otra ciudad, con otra gente, en un mundo más distinto, porque Guadalajara, pese a ser la segunda ciudad más grande del país, no deja de ser un centro más conservador, o lo era, y entonces la parte de integración con el mundo, aunque sea el mundo pequeño de la escuela y de los amigos, me faltaba. El contacto por cartas con mis compañeros hizo que me acercara a este otro mundo de la literatura, al entender que no comprendían lo que yo quería decir. Entro a una escuela de escritores en Guadalajara para que me clarificaran, para que me ayudaran a transparentar el discurso, y allí me doy cuenta que eso era lo mío. La narrativa y la poesía terminaron haciendo un lado la danza y la música la integro un poco en la poesía, la danza apareció también después en algún libro de poesía, pero me siento cómodo, me siento a gusto, me siento más feliz y me quedo allí. La literatura o las letras te ganaron para la literatura. Sí, por completo. Bueno, también es interesante conocer que tu trabajo literario, poético, se da a la par que tu trabajo de editor. ¿Alguna circunstancia particular te llevó a crear tu propia editorial y publicar tu primer libro con tu editorial? Cuéntanos cómo sucede. Bueno, eso muy brevemente. Al principio, como todos los escritores, mandé mi primer manuscrito a las editoriales oficiales para ver si a alguna le interesaba publicar este poemario, ya en forma de poesía como tal, pero no había ocurrido gran cosa. Había un antecedente, yo en la escuela escribí narrativa, en la escuela de escritores, y fue finalista de un premio, el premio Planeta para primera novela. Pero el editor quería que yo le hiciera muchos ajustes, a mí no me convenció, preferí no publicarla. Entonces la narrativa no me había funcionado, intenté con la poesía y tampoco pasaba nada, ¿no? Me rechazaron el libro en 2 o 3 ocasiones y de pronto ganó un premio, el más importante de México, y ahí me doy cuenta que se puede publicar. Pero en las bases yo ya había mandado ese poemario a otro certamen anterior que no daba la publicación. Entonces lo mandé al premio importante para que me publicaran, no tanto por el monto económico, desconociendo el prestigio del premio, y entonces las bases obligan a que no se publique. Pero esto hizo que se abrieran las puertas del libro, ¿no? Que no todo el mundo, pero sí las editoriales, algunas incluso de las que no habían querido el libro, quisieran publicarlo. Yo me encapriché y dije, no, ahora no se lo doy a nadie, lo publico por mi cuenta, y así sale el primer libro de mi editorial, Mantis Editores, y por eso son líneas paralelas desde entonces, 23 años como editor de mi primer libro y 23 años en este primer libro que tengo como escritor también. Bueno, pero gracias a esto tenemos una gran cantidad de libros de otros autores y autoras que han sido publicados en tu editorial Mantis, o sea que fue una ganancia definitiva para la literatura, este azar. Bueno, finalmente me di cuenta también de esta pasión de la lectura del material de otros, de acompañar a otros escritores en su proceso de creación.
porque como editor no funjo como un impresor meramente, sino trabajo los libros con los autores, a veces un año, en sesiones quincenales o semanales, para revisar estructuras, movimientos del libro, los ritmos, en qué se puede enriquecer, en qué parte me parece más débil, y que uno como autor, y yo lo he trabajado también con mis editores, estás tan casado, conoces tanto tu material, que prefieres una visión externa, más fría, distante, para que te vayan diciendo, bueno, esto se puede mejorar, esto no es tan fundamental en el texto, aquí falta desarrollo. Esa parte de la edición me ha gustado tanto que sigo manteniendo. Entonces, esta línea paralela, insisto, en que como creador también puedo participar en la edición con otro autor si me brinda su confianza y nos permite este diálogo que siempre es enriquecedor. Luis Armenta ha ganado una gran cantidad de premios literarios. Tienes más de una veintena de libros publicados, múltiples premios, entre los que podemos mencionar el Premio Jalisco de Letras, el Premio de Poesía de Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Jaime Sabines. ¿Qué tan importante crees que son los premios para los escritores, este reconocimiento por un trabajo que regularmente dentro de los campos de los órganos rectores de la cultura, tal vez en Latinoamérica no son muy frecuentes? Entonces los premios de repente pueden, pienso yo, sustituir o ¿qué opinas tú? Un consejo para los jóvenes, para la gente que está empezando a escribir con respecto a los premios literarios. Bueno, ha habido etapas en los premios. Al principio entré a ellos en la primera ocasión, insisto, para la publicación del libro. Después, ya con la editorial, para hacerme recursos. Entraba a los concursos para que con el monto económico hiciera los libros de otras personas, ¿no? Entonces, he tenido mucha suerte, se han dado bastantes premios, como unos 50, digamos. Entonces, esos montos pues iban a la editorial, en lo que se encarrilaba, en lo que se conocía, y entonces ya podía haber ventas, distribución, porque antes pues no te toman en cuenta, si tienes 4 o 5 títulos, una distribuidora o una librería no te va a aceptar como editor, y menos un editor de poesía. Pero servía para esto. A lo largo del tiempo he dejado de concursar, digamos, con libros inéditos, pero han llegado los otros premios. Los premios por traducción, que han recibido en algunos otros países, o los premios por trayectoria, y estos homenajes que te dan ya como un reconocimiento del trabajo hecho, ya impreso, ya publicado, menciones en el Festival de la Lira, en Rumania, por ejemplo, ¿no? En Italia, el premio importante de literario que dan allá, pero siempre ya sin meter uno a concurso. Me parece que en esta etapa ya la pasé, ya no soy un concursante como tal. No porque no lo quiera, sino porque la producción del libro se ha vuelto más reposada. Comentaba afuera del aire que sí, antes publicaba a lo mejor un libro al año y ahora estoy haciendo espacios de 3 o 4 años entre cada libro, porque también la vida me va sosegando, ¿no? Y yo creo que entonces los impulsos primeros, por decir, por expresarte, han cambiado y ahora me manejo en otro tipo de flujo. También has tenido una ardua labor como editor o antologador, promotor de la literatura, no solamente la literatura mexicana. Quiero preguntar primero por este libro, 13 mantis en un jardín germano, que obtuvo un importante premio, que es una antología o una muestra de poesía mexicana. Cuéntanos de este libro. Bueno, también como en la escritura, en las etapas de edición ha habido cambio. Yo empecé publicando a la gente de Guadalajara, la que tenía cerca, que sentía que era lo que podía trabajar de inmediato. Con el uso de redes, con el manejo ya de otras plataformas, internet y tal, se pueden abrir todos los caminos, ¿no? Los autores nacionales, que no tienes que estar en contacto directo con ellos, o los internacionales. Hay que recordar que Guadalajara tiene la feria del libro más importante de lengua hispana, entonces el estar allí me ha dado contacto con otros editores que después se vuelven coeditores y participantes recíprocos de este proceso de creación y de traslado de otras lenguas a México y de México hacia otras lenguas. Una muestra es esta que dices, Xiomara, en donde me di a la tarea de escoger varias voces más jóvenes, representativas de una variedad de registros en la poética mexicana reciente y presentarla al público de Alemania en la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, el año en que se le dedicó a México. Entonces se tradujeron estos materiales de los poetas y los fuimos a presentar allá con enorme fortuna, porque además de bien recibido, después salió la propuesta de que una de las autoras ya firmara con una editorial alemana, directamente a la alemana, en una edición tanto en pasta dura como en pasta blanda de 5.000 ejemplares, ¿no? Entonces resultó bastante provechoso. Yo me siento muy orgulloso de hacer ese trabajo también de producción, de difusión, porque un editor
insisto, además de ver hacia adentro de los libros, creo que tiene que ver que estos libros funcionen, que se desarrollen, que conozcan otros mundos, otros países y que viajen por más lectores. Claro, pero también hace falta tener sensibilidad, ¿no? No solamente para preocuparse del trabajo individual, sino también el trabajo poético de los otros, el trabajo de autores no solamente mexicanos. Y te quiero hablar de esa maravillosa antología que hiciste de la poesía ecuatoriana, Equinoccio, una muy cuidada edición, una muy cuidada selección de los mejores o de lo mejor de la poesía ecuatoriana. Bueno, yo he venido a Ecuador varias veces, he tenido la fortuna de que me inviten de otros festivales, en la Feria del Libro y tal, y me di cuenta del el poco contacto que hay en México de poesía ecuatoriana. Conocemos a algunos autores, pero en general hay desconocimiento, ¿no? Como supongo que ocurre con otros países. Pero esta variedad de voces, por ejemplo, me encontré todavía con vida a Jara Drobo, ¿no? A Efraín. Y me maravilló ese poema que yo no conocía, que es un referente para ustedes. Por Pedro Jara. Sí. Entonces dije, pues yo quiero este poema, pero publicarlo solo no tenía caso. Entonces hablé con Javier Oquendo, un poeta bastante reconocido acá, muy querido y muy generoso. Es mi editor, mi primer editor, no mentira, el segundo, el primero es Augusto Rodríguez, que me publicó acá en El Quirófano. El segundo editor que tengo en Ecuador, él me propuso una selección de 100 poemas ecuatorianos del siglo XX. Era un tanto excesivo para mí, para México, entonces le propuse 50, hice algunos movimientos editoriales para ese libro y ha funcionado bastante bien, porque entonces no son los poetas, no son los nombres los que están funcionando, sino los poemas. Y creo que el trabajo finalmente del autor se acaba cuando él ya no lo puede promover, cuando él no lleva de la mano sus libros, sino el poema, el libro, la obra como tal se desenvuelve sola. Y yo estoy muy orgulloso de Equinoccio. También tienes una importante labor como traductor, es decir, poeta, editor, traductor. Cuéntanos de esa etapa. Bueno, traduje un tiempo del francés, justamente porque el primer contacto que hicimos como coeditores fue con Canadá, y el compromiso era publicar cada año 4 o 3 autores. Ellos publicaban, traducían y publicaban en Quebec autores mexicanos, y nosotros hacemos lo propio con autores de Quebec, del habla francesa. Esto me obligó a meterme a estudiar francés para saber qué estaban haciendo mis traductores y poder corregir y poder apoyarlos. Con tanta suerte, digamos, también con tanta pasión por todo esto de la literatura, que decidí intentar la cotraducción, ¿no? Hacer traducciones también por mi cuenta, pero después el trabajo se vuelve cada vez mayor, la publicación de 25 títulos al año y tal, en una editorial independiente, pequeña, que solo yo manejo, me obligó a dejar ya en los expertos, en los profesionales, esta manera de trabajar con las traducciones y yo nada más ayudar a la revisión o contratar al revisor técnico, pero también estar atrás un poco a su sombra, cuidando que los elementos que pudieran ser algún problema se beneficiaran, que se resolvieran de la mejor manera, y por eso me alejé de la traducción, pero sigo ahí al pendiente. Tu poesía, Luis Armenta, es profundamente lírica, pero también habla mucho del dolor. En algunos de los poemarios y en los últimos poemarios como Enola Gay lo vemos. También sé de tu cercanía con poetas como Celan. Cuéntanos qué influencia, si hay alguna relación muy cercana de influencia entre Celan y tu poesía. Bueno, esa admiración, no creo que haya, ojalá hubiera una influencia de Celan en mi trabajo. Paul Celan fue el que me hizo retirarme la traducción, realmente. Al saber que él escribió sobre el movimiento, digamos, lingüístico posterior a la guerra, al Holocausto, y que Theodor Adorno, el filósofo, hubiera dicho que después de Auschwitz no había poesía posible, pero después se arrepintiera porque leyó a Paul Celan. Yo dije, vamos, adentrándonos en este autor. Y me di cuenta, después me abrieron los ojos también, autores como Jan Portante, que es un experto en Celan, en esto de que Celan escribe en alemán, pero tratando de olvidar el alemán, o sea, creando nuevas palabras, nuevos conceptos y renegando de la imagen y renegando de la metáfora. Pero para leerlo en español necesitamos la metáfora y la imagen, porque no hay manera de leer este alemán construido de otra manera, compacto, que se vuelve difícil de decir o que pierde su carácter poético si se le explica. Esto lo tengo un tanto desde antes de los libros,
el querer hacer más con el lenguaje, explorarlo, dinamitarlo en algunas ocasiones para ver qué ocurre con las palabras. Entonces, esta sería mi cercanía con Chelan. Y por supuesto la profunda admiración. Pero es una escuela, la posterior a la guerra, que me ha gustado y que he derivado ya no tanto en los autores polacos o rumanos como Chelan, sino ya en la vertiente de la tradición más bien angloparlante, sobre todo desde Whitman, Eliot y autores más contemporáneos, Strand, Stevens, Ashbery, Hart Crane, que es un autor que me ha pegado también mucho, o autoras como Anne Carson, Margaret Atwood, que a pesar de ser canadienses, bueno, escriben en inglés, y una autora danesa que me fascina, Inga Christensen, que fue la que verdaderamente le dio pie a este libro. Entonces, estos discursos explosivos que hacen radiación, que la palabra se detona, que produce otra, y luego esa detonación provoca otra más, estos círculos concéntricos de los significantes, me ha apasionado. Entonces creo que por ahí voy derivando en este trabajo. En ese último libro de Enola Gay, efectivamente, la poesía detona con toda la luz de las bombas de Hiroshima, con todo el fuego y con todo ese dolor, pero también con un lirismo tan hondo que invita a detenerse en cada página, a reflexionar un poco sobre también el propio proceso creativo en muchas ocasiones, pero también para ver el mundo desde otra perspectiva, con otro punto de vista. Enola Gay es, creo, uno de tus libros... es el último libro publicado, pero también me parece que es el más celebrado, diría yo. Mire, te lo agradezco porque además me hiciste un comentario muy generoso del libro. En España, María Ángeles López me hizo también una conceptualización de esta obra total, dice ella, ¿no? Que es compulsiva, que es brutal, pero sí, justamente ella también mencionaba la parte más lírica. Es un poema de amor y desamor, ¿no? Pero entre Oriente y Occidente. Con este pretexto de la bomba, el mundo occidental representado por Estados Unidos, el mundo oriental con Japón, con dos figuras que me son importantes, Yukio Mishima, un narrador que siempre me ha fascinado, pero viene todo a partir del Enola Gay, este avión que suelta la bomba, el Paul Tibbets, el oficial a cargo, que leí los diarios de él y me encantó la manera en que justifica y en que no ve el desastre o la decepción que resultó posterior a la civilización, el hecho de destruir una ciudad para ganar una guerra, ¿no? Este cambio de postura, yo dije, bueno, es que esto nos ocurre con el amor también. Nos damos cuenta si nos podemos destruir o no por algo, pero lo asumimos de inmediato. Y si nos cae el amor o la detonación de un beso, por ejemplo, es de pronto, como si hubieran soltado una bomba. Y a partir de ahí somos distintos, somos otros. Entonces ahí vino el parangón de la parte lírica con la parte épica que también cuenta el libro. Dicen que la poesía es búsquedas interiores, subjetividades absolutas, que la más subjetiva de todas las artes es la poesía, pero vemos en múltiples poéticas, sobre todo las poéticas contemporáneas, donde los autores ya se están bifurcando hacia otros espacios, exploraciones, miradas, investigaciones inclusive. Aquí vemos también, y acababas de hablar de los diarios de este norteamericano que... lanza la bomba, a quien le toca detonar la bomba de Enola Gay. Entonces, también hay una investigación que tiene que ver con ese espíritu de búsqueda del poeta. ¿Es posible explorar más territorios en la poesía? Bueno, yo conozco la poesía de esa manera. El primer libro, Voluntad de la Luz, es la línea, o trata de unificar, conciliar, digamos, en un diálogo un tanto distinto de lo común, la línea de evolución del hombre, Darwin y Lamarck, con la línea espiritual de Teilhard de Chardin. Yo lo que quise hacer son entrecruzamientos que simularan el DNA, entonces tocarse y alejarse, tocarse y alejarse. Y empezar a estudiar, en ese momento, yo estaba decidiéndome por la narrativa de la poesía, puse dos personajes, dos símbolos, que es el pez, el salmón, que viene de José Gorostiza, un poeta mexicano que admiro muchísimo, y la migala, un narrador mexicano que admiro muchísimo. La migala, la figura, la migala, yo la quise representar como el hombre y el pez como la mujer, para también jugar con esa ambigüedad de los géneros y de los lenguajes. Desde ahí ya vengo con implicaciones, con mixturas, con símbolos, con muchos símbolos, por supuesto, una saga que se ha mantenido,
que me gusta además porque entonces el narrador frustrado puede aparecer en los poemas contando historias, pero siempre con esta profundidad que dices tú, esta búsqueda, este buceo, yo hago buceo particularmente. Entonces sí, primero es un trabajo interior para poder después hacer la detonación, ¿no? Pero hay una investigación de lo científico que me gusta mucho, del campo de lo filosófico que también me gusta mucho, pero que no lo veo alejada de la poesía, ¿no? Sino como dice Mircea Eliade, también un filósofo rumano, la poesía, si no tiene filosofía, no es poesía, y la filosofía, si no tiene poesía, no es filosofía. Yo confío mucho en esto y entonces trato de imbricar el mundo de las ideas, la parte reflexiva, la parte de interrogación del mundo, también con la parte lírica, con las emociones humanas. Sí, pero también tienes dentro de todo este, digamos, amalgama de elementos de tu poesía, también tienes verdaderas estampas, ¿no? Historias, narraciones que nos están invitando a un espacio particular. No escapa tu poesía de la narrativa. No, 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 y no escapa de la música tampoco. Yo he estado haciendo, bueno, le llamo óperas, ¿no? O semióperas en algunos libros, como Götterdämmerung, que es una de las partes de la tetralogía de Wagner, o en Papiro de Verbeni, un ballet, donde hay personajes que hacen el solo, el dúo, el pas de trois, los cuartetos, para simular o para acercarme a esas disciplinas que dejé de pronto de lado, pero que visualmente funcionan. Y en esto tienen mucha culpa tanto Ashbery, para crear pasajes, como un autor que admiro también bastante, Clayton Eshleman, con un libro que se llama un mechón de enebros, que él sí hace una crónica de viaje, pero además está estudiando y ensayando las grutas de Altamira, de Comberel, también hace poemas, hace un diálogo con su mujer, que en lo que le está haciendo el desarrollo, el paseo, digamos, y al mismo tiempo ensaya la poesía, la propia poesía como está ensayando las pinturas o la significación de la pintura en la obra. Entonces creo que si hay esta posibilidad de diálogo de muchas disciplinas o de géneros, de que se vuelva multicultural el discurso, bueno, habría que hacerlo también en otras posibilidades, no siempre en la historia, también en los hechos que son de ficción, como estas biografías inventadas que yo tengo, ¿no? Veo que nombraste a lo largo de esta entrevista a muchas mujeres poetas, las escrituras de estas mujeres que han, a lo largo de la historia, ya sabemos qué ha significado la escritura de mujeres. Pero tú has nombrado a varias de ellas. ¿Qué significan las mujeres en tu literatura? ¿Qué autoras de cabecera tienes? ¿Qué nos puedes decir sobre esta visión contemporánea de la mujer dentro del campo de las artes y sobre todo de la literatura? Bueno, mi admiración viene desde antes, no es porque esté ahora el tema mucho más actual, pero creo que los hombres de pronto nos estacionamos en los discursos cómodos, porque históricamente ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Recibimos las ganancias que la historia nos ha prodigado, nos movemos con mucha más facilidad, recibimos más recompensas. Es como si la página en blanco fuera un hielo, una pista de hielo, entonces uno llega, hace su agujero y se pone a pescar, ¿no? Hay algunos que hacen acrobacias y se ponen a decir, miren, qué bueno soy, y las piruetas, pero no pasa de ahí. En cambio, las mujeres tienen que ir ganando el territorio, entonces van por las partes exploradoras, por el hielo más quebradizo, revisando sus fuerzas, revisando que no se vaya a quebrar esa superficie del discurso. Y de ahí entonces me alimento, ¿no? Pascal Petit, Sharon Olds, de la más reciente, María Auxiliadora Álvarez, Tamara Kamensain. Estos discursos que se alejan del discurso masculino establecido, porque claro que aquí hay hombres que me fascinan en su discurso, pero que hacen otra provocación. Anne Carson, entonces me siento más identificado. Y desde antes, ¿no? Wisława Szymborska, por ejemplo, que me parece maravillosa, ya me estaba marcando rutas. Emily Dickinson, ¿no? Para mí, Walt Whitman y Emily Dickinson son como mis padres, ¿no? O los abuelos. Entonces, ya tengo una figura tutelar masculina y tengo una figura tutelar femenina, que además son unos monstruos. Entonces, a partir de ahí hay que ir redirigiendo. Y yo, así como lo hice con la migala y el pez, que se van entrecruzando los sexos y los géneros de la narrativa y la poesía, creo que también en el discurso masculino y femenino puedo encontrar líneas de toque, ¿no? Que no nos van a ir alejando, sino que nos van a dar impulso para crear otras cosas. Entonces, mis motores son los discursos femeninos, pero también me alimento bastante de esta visión un poco más normal, mucho más común, más ortodoxa de la poesía masculina. Desde Voluntad de Luz, tu primer libro,
que ha sido reeditado una gran cantidad de veces, traducido a una multiplicidad de idiomas, a Enola Gay. ¿Cómo ha sido ese periplo literario? ¿Qué tan difícil ha sido publicar, salir, viajar con la literatura o no hacerlo? ¿Cómo ha sido este tránsito? No, yo soy muy afortunado. La vida me ha dado con toda la dulzura del mundo. A partir de ese primer libro, que hubo bastante atención sobre él, las puertas se abrieron completamente. Me empezaron a invitar a publicar. El segundo libro apareció en Quebec de inmediato, traducido al francés. La parte que completaba este primer libro de Voluntad de la Luz. Luego uno más salió en la colección El Ala del Tigre de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en su colección más prestigiada en ese momento. Entonces sí, eso te va abriendo espacios para viajes, para charlas, para talleres y tal. Pero me parece que yo no dejo de escribir porque hago eslabones, es un poco como un tren. El primer libro me llevó un segundo, el segundo me lleva a otro. Y, por ejemplo, en Enola Gay, parte de canciones que yo ya había trabajado en Greetings to the Family, que es una especie de cancionero, ¿no? De la música folk americana, de un poco del rock, pero se me olvidaron algunos nombres, porque yo quería que hubiera primero puros autores fallecidos, Janis Joplin, Jim Morrison, pero luego estaba Leonard Cohen, y al incluirlo, bueno, entonces empieza, ¿y dónde queda Pink Floyd, por ejemplo, que para mí es importante? Entonces aparece aquí con esta figura, con este disco del muro, pero que además me lleva al derribo del muro de Berlín, que me lleva a esta postura de Trump, de armar un muro entre Estados Unidos y México. Entonces hay una postura mucho más política, mucho más social, que me permite entonces involucrar otros elementos. La Rosario de Hiroshima, esta canción de Vinicius de Moraes, que para mí detona el libro, ¿no? Hay una cita de Zbigniew Herbert que dice la rosa, el estallido, pero viene de esa canción. Y entonces la música, que no me ha abandonado, sigue permeando todos los territorios del poema y del discurso y me va abriendo esta posibilidad. Y la gente va reaccionando, yo creo que los referentes, aunque sean muchos, les suenan, les resuenan y dicen, pues yo también conozco ese autor, conozco esta obra, y entonces van alimentando también, completando el discurso poético. Eso me gusta mucho. Dices que has tenido mucha suerte en este tránsito Sí, literario. ¿Vives de la poesía o vives para la poesía? Las dos. No me dedico a otra cosa más que a la edición y a la poesía, dando charlas, talleres, impartiendo conferencias, escribiendo para revistas, la parte de, digamos, de ensayo, la parte más reflexiva de la escritura, pero también la edición de la poesía, pese a que todo el mundo dice que no se lee poesía y que no se vende, a mí me consta que se vende y que se lee, porque llevo 23 años, no vivo nada mal y todo ha sido a raíz de esta edición de la poesía de otros compañeros. ¿Cuántos títulos has publicado en estos 23 años? Estamos en 460 y tantos. Con Editorial Mantis. Con Mantis. Bien. Luis Armenta Malpica, muchísimas gracias por estar en este programa, acompañarnos entre artes, pero nos gustaría que nos compartas algunos de los poemas de los libros que desees, pero me gustaría alguno de Enola Gay, que es definitivamente el libro más cercano que he tenido y más íntimo que he encontrado. Te agradezco mucho. No, sí, con todo gusto. Si tienes otros textos. No, pensaba nada más si... Como a mí me cuesta trabajo la lectura por el tipo de letra, pero acá se ve muy bien. Me queda algo de pan y queso en la mochila. Un candil parpadea y miro el vientre oscuro del cachalote que se traga mi miedo y posibilidades. Recorro esos tizones que parecen formar a los mamíferos y los óleos escurren de los hombres que están agazapados en muros de metal. Ese frío que desprenden los trazos de mis antepasados hace una brisa extraña. Siento que se acelera mi enorme embarcación y con cada latido me parece que remo contra mi propia sombra. Me refugio en las vísceras de mi B-29 y el aceite que escurre por mi frente es casi un copo. Nieve que pronto deberá tapizar los techos de Hiroshima y hacer corto el camino hacia mi casa. Allí me esperas tú, mi madre Enola Gay, madre de ver cumplido. Casi 200 años dura el día que recorro con mis ojos más húmedos y un botón en mis dedos. Ya gira la verdad con sus hélices lácteas y vuelve en mí el dolor de mis cartílagos, la asfixia a mi garganta, ese deber pendiente por no decirte Bob, mi G.I. Joe, mi joven Peter Bruegel.
Envejecí de golpe en este vuelo. Dejé de ser el comandante Tibbets para vivir en los Países Bajos y saber que la felicidad está en la nieve, más blanca, si más roja, tan caliente como mi propio cuerpo, madre magma y uranio. Me hice mayor detrás de tu mirada, poseído de animal y sus derrotas en el Reich Museum. Espero que sus aguas se separen y junten de nuevo en la mirada, y en ese verde olivo, madre guerra, me estreches y consueles por lo que vine a hacer. Si página tras página, migaja tras la piedra, vengo a cerrar un libro, que alguien me abra los ojos de oliva y de misil. Escribir este poema me ha dejado el derecho de bautizarte madre, no como Enola Gay, sino como yo mismo. La madre mineral de Bob nunca será la guerra, tampoco su granito. La madre vegetal con la que duerme Bob es un avión de guerra, pero no es el amor. La madre más animal de Bob tiene mi propio nombre, el hombre más pequeño de este océano. Y si tú relincharas Caravaggio, serías mi rosa eterna. Si mugieras G.I., tendríamos un Edén. Sin embargo, nos dicen, y casi lo anotamos, el único trabajo que hacemos en conjunto es detonar la bomba, abrir el paraíso para nuestro país, comenzar el infierno del imperio del sol. Nosotros nos quedamos justo al centro. Ay, madre Kitajima, verás llegar la nieve desde el sueño de Akira Kurosawa. Ay, madre Superfortress, no me dejes morir tan blanco y solitario. Dame ese par de ojivas que Bob tiene en los ojos como el único cuadro de toda mi existencia, que cuelgue de mis huesos con su tizón y cal. Ay, amada madre atómica, bríndame una plegaria de uranio enriquecido, y me abrace, completo y detonado, el animal que fui. No hay más por recordar. Dejé caer de mí todo el amor posible. El mundo nunca ha sido un sitio más seguro. Tú que conoces más de la cacería que de la lenta angustia de la presa, ni siquiera te importan los colores de ese viejo que pinta tu memoria y si usa linimentos o son los óleos su santa bendición. Tú, soldado de compañía leal pero infiel al invierno, no tienes culpa. No, tampoco la belleza de tus ojos, su ardor y su cianuro. Tú, carnicero que encuentras en las aves la forma más terrible de llegar al Edén, si lo consigues, no le digas a Dios lo que hemos hecho, ni escribas que este mundo es más seguro. Anda, toma el cuchillo y corta el hielo. Que quien quiera salvarse haga su propia ruta y quien deba morir rece ahora mismo.